¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre, iglesia. De fuerte júbilo, de fuerte alabanza, porque solo Él es bueno y maravilloso. Amén. Avíseme si quiere que le dé cartas de invitación para pasársela por medio del Espíritu Santo, porque yo le voy dando. Vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Me gozo de verlos a cada uno de ustedes, porque Dios ha sido muy bueno y nos permite estar congregándonos cada día más. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Josué, capítulo 6. Y damos lectura bíblica. Y los que no tengan la Biblia, por favor, acérquese a un cristiano. Josué, capítulo 6. Acérquese ahí al cristiano. No me olvidé la Biblia, pastora. La cargo en la maleta y la maleta se quedó. Santo. Nuestra identidad, aunque yo prefiero, como siempre digo, que se quede el celular o que se te quede la cabeza, pero la palabra no. La palabra siempre tiene que estar al lado de nosotros, porque de repente hay uno que en la calle le diga: hermano, quiero que usted me predique, me hable de la Biblia, y usted no tiene su espada. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se me quedó en la casa. Ahorita no, hermano, para otro día. Y esa alma se perderá. Así que esta es tu identidad. Esta es tu identidad. La palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos encontramos? Amén. ¿Seguro que encontró? Amén. Dile a tu hermano: te veo la cara de limón. Vamos, saque esa cara de limón. Mastique el caramelo o miel, así, dulce como es. La palabra es maravillosa y preciosa. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu de Dios. Como título tiene ahí: la toma de Jericó. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Cierre sus ojos. Padre Dios bendito de la gloria, yo te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por todo cuanto, Señor, tú haces. Y Señor, Padre mío, Dios todopoderoso, tú eres el dador de la vida, el Santo de Israel, el digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Tú eres el Yeshua, Padre de la gloria, tú eres el Dios eterno, Padre bendito, Dios todopoderoso. Oh soberano, en esta hora, Padre, va a ser llevada, Padre, tu palabra. Señor, direcciónanos conforme a tu voluntad, que tus pensamientos, Señor, sean, Padre, atado a nuestros pensamientos, Padre de la gloria. Señor, Padre, saca toda distracción, Padre de la gloria. Señor, reprendemos toda cosa malévola que quiera moverse en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda brujería, hechicería, todo sueño, todo cansancio, toda pesadez, en el nombre de Jesús de Nazaret se cancela por la sangre del Cordero.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre de la gloria. Y hoy me conecto al espíritu de vida, al que da, Padre amado, vida a mi cuerpo, a mi espíritu, Padre, porque en él anhelo y deseo más de ti, Señor, en esta hora. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu inmensa misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y no se apague el gozo y tome sus asientos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar sobre la ciudad de Jericó. Recordemos que era una ciudad muy grande. Una ciudad grande, muy fortificada, donde había unos muros inmensos. Que donde desde el principio decía la palabra, donde nadie entraba ni nadie salía. Era como un gigante muy grande que era muy difícil de vencer. Hace 1400 años atrás, la ciudad de Jericó era una ciudad muy grande, inmensa, a la cual muchos no pudieron derribarla. Pero antes de que Josué entrara en esto, vamos a ver que el pueblo de Israel, antes de llegar a esa ciudad, se encontraba vagando, se encontraba en el desierto, se encontraban, ¿me regalan un vasito de agua, por favor? Se encontraban muchas veces vagando. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel vagó por 40 años. 40 años desde el momento en que salió de Egipto. Antes de salir de Egipto tuvo un duro verdugo que se llamaba el rey Faraón. Amén o no amén, iglesia. Ese faraón, ese rey, no quería que su pueblo fuera libertado. No su pueblo, los tenía como esclavos. Porque recordemos que cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, fue creciendo y creciendo. La palabra del Señor dice que se multiplicaba. Mientras más lo azotaba, el pueblo de Israel crecía más crecía. Y mientras más el pueblo de Israel comenzaba a crecer, el Egipto comenzó a temer. En sí comenzó a tener miedo del pueblo de Israel. Pero ¿cómo a ellos lo amedrentaban? ¿Cómo los amedrentaban? Azotándolos, dándole doblemente porción de trabajo. Muchas veces agotados, cansados, el pueblo de Israel muchas veces se iba a acostar, pero en esas circunstancias se encontraba en esos momentos. En Egipto el pueblo fue totalmente, brutalmente azotado, brutalmente dado de porción muchas veces del trabajo, a que verdaderamente el pueblo muchas veces llegaba, creo, a su casa y creo que solo a dormir y se levantaba a trabajar. ¿Por qué le hago esta redacción? Porque yo quiero que usted sepa de dónde y quiénes fueron los que tomaron y pudieron derribar aquella muralla tan grande a la cual nadie, dice la palabra de Dios, que nadie la podía derribar. Nadie, ningún ejército que se había enfrentado ante esta ciudad, nadie la podía derribar. Pero vemos que un pueblo de Israel que fue sacado, libertado de los brazos, del subyugo de verdaderamente de ahí, de donde estaba, se encontraba en Egipto, ese pueblo al cual muchas veces, a muchos nosotros, nos encontramos muchas veces de esa manera. Subyugados por los problemas, subyugados por las circunstancias. He estado dejando meditar esta palabra y el Señor está hablando muy claramente. Cuando predicó cielo, hablaba que de la sal de la tierra, que nosotros somos la sazón. Amén o no amén. Cuando predicó Erika, lo mismo. Hablaba sobre que nosotros muchas veces de la intimidad y de que ellos como joven tenían circunstancias difíciles. Amén o no amén.
El día viernes que predicó mi esposo allá en el aniversario, hablamos de la unidad, de levantarse y estar en un mismo sentir, no entrar en divisionismo. ¿Amén o no amén? Para los que estuvieron. ¿Amén o no, iglesia? El día de ayer el pastor Guerrero también hablaba sobre del ciego Bartimeo. A veces nosotros decimos, bueno, las enseñanzas se van concordando. Inclusivemente mi hijo me decía, mamá, casi similar el Señor está hablando de la misma manera. Y yo le decía, es verdad. Y si nosotros nos ponemos a analizar, nos ponemos verdaderamente usted a analizar la palabra que el Señor está dando en este tiempo, hermano, Dios está hablando a su iglesia. Dios está hablando a su pueblo. De ahí una ceguedad. El día de ayer no tan solo era para las almas de alrededor, el día de ayer también era para su pueblo. Muchas veces nosotros nos encontramos muchas veces cegados. Hay una venda, hay una ceguera espiritual. Pero ¿sabe por qué sucede? Porque muchas veces, ¿sabe por qué el pueblo de Israel no pudo verdaderamente encontrar la tierra prometida? No a los 2 días, a los 3 días, de repente a 1 kilómetro o 1 milla. ¿Sabe por qué no lo pudo encontrar? Porque muchas veces el pueblo de Israel renegaba viendo los milagros que el Jehová lo hacía para con ellos. Muchas veces el pueblo de Dios se encuentra de la misma manera. Jehová lo bendice, Jehová muchas veces, cualquier circunstancia en la cual usted se encuentre, Jehová hace maravillas sobre sus vidas. Pero a veces, muchas veces renegamos. Nos encontramos renegando. Nos encontramos. La palabra que el Señor me dijo la otra vez aquí, mientras ministrando, con tanta ligereza mi hijo miente. Esa palabra, mi hijo, hijos amados, esa palabra me conmovió mi corazón. Y pude dar a entender por qué el Señor, un día sábado me decía el Señor, necesito que mis hijos derriben toda fortaleza que hay en sus vidas. Ese es el mensaje de esta noche. Necesitamos derribar fortaleza que hay en nuestras vidas. La fortaleza muchas veces no sé la cual usted la tenga, pero con tanta ligereza que el pueblo de Dios mienta, con tanta ligereza que el pueblo de Dios muchas veces haga cosas que de repente a Dios no le agrade. Dios está hablando en esta hora. ¿Por qué una ciudad tan fortificada pudo ser vencida solamente con un puñado, con un pueblo? ¿Sabe por qué? Porque ellos iban primeramente en el nombre del Señor, en el nombre del Dios Todopoderoso, en el Eterno. ¿Sabes cuál es? Mas Jehová dijo. ¿Quién dijo? Mas Jehová dijo. Él es el que lo dijo. Mira, yo he entregado en tus manos a Jericó. Ahí hay una promesa, ahí hay una promesa. Mas Jehová te ha entregado a ti toda la autoridad. Pero muchos de nosotros no sabemos utilizar la autoridad de Cristo. Y muchas veces nosotros queremos tener autoritarismo. Y muchas veces nosotros queremos, verdaderamente actuar con nuestra carnalidad. Aleluya. Alábale que Cristo vive. Como creyentes siempre encontramos murallas tan difíciles de poder cruzar y que parecieran tan inquebrantables sobre nuestras vidas, que nadie pudiera poder derribarlas. Pero así como el pueblo de Israel, ¿sabe por qué en ese instante Josué lideraba? Porque fue un hombre, un joven, no un hombre, fue un joven obediente.
Porque cuando Josué fue llamado ahí a la presencia, a liderar, hermano, ¿quién estaba primero? ¿Quién era? Primero era Moisés. ¿Y por qué Moisés no llevó al pueblo de Israel a llevarla a la tierra prometida? Moisés se lo perdió. Porque muchas veces Moisés se airaba rápidamente. Recordemos que verdaderamente las tablas fueron destruidas por él mismo, por la ira. Ah, pastora, pero la palabra del Señor me dice, airaos, pero no pequéis. Allá vamos, después más adelante se lo explico. Por esas causas, muchas veces Moisés se perdió de poner que él fuera el que liderara esa bendición tan grande, de llevar a su pueblo prometido a la tierra de leche y miel. Por esas causas se detuvo y él solamente lo pudo ver ante una montaña y poder solamente visualizarla nada más, solo mirarla, no pudo entrar. Recordemos que mucho pueblo también pereció porque era duro, era incrédulo. A pesar de los milagros que Jehová les podía mostrar, muchas veces no creían y daban a la duda, daban a la incredulidad. Se volvían a decir, ¿por qué nos traíste a padecer aquí en este lugar? Mejor estábamos en Egipto. Aleluya. ¿Cuántas veces sobre tu vida has pensado que muchas veces fuera del cristianismo estábamos mejor? Arrepiéntete. Porque cuando actuamos de esa manera, aún todavía no hay una conversión verdadera. Verdaderamente de la manera que en ese instante de repente actuamos, porque decimos, es mejor haber estado allá. Estabas en esclavitud, estabas antes. Estabas atado, encontrabas encadenado, te encontraba tu mentalidad, tu corazón, tu ser estaba verdaderamente apoderado de demonios. Para poder derribar fortalezas sobre nuestras vidas, a las cuales muchas veces nosotros le damos capacidad, nosotros le damos ligereza, nosotros le permitimos que los demonios de repente cojan y obren, maquinen sobre nuestras vidas, es porque nosotros mismos dentro de nuestra vida no ha habido una conversión real, una conversión verdadera. Aún nosotros todavía nos dejamos llevar libertadmente por la carne, nos dejamos llevar y gobernar por los pensamientos humanos. Aún todavía sucede aquello verdaderamente. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque aún todavía nuestra mentalidad no ha sido renovada. Aún nuestra mentalidad sigue esclava. Aún todavía tu mentalidad y la mía sigue aún todavía pensando en el pasado. No, pastor, ya no piense en el pasado quedó atrás. ¿Y por qué no sigues actuando como un verdadero cristiano? ¿Por qué cometes los mismos errores? ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿Por qué nos dejamos llevar y gobernar por nuestra carne y nuestras acciones? ¿Por qué? Porque aún todavía no hay una verdadera conversión en nuestras vidas. Aún todavía le damos larga a nuestra carne. Aún todavía todo creyente es necesario que sepa que ha sido tomado, que las cosas viejas siguen, continúan, pasaron, dice. He aquí, dígase, he aquí, todas son hechas. Vamos otra vez, como que los veo incrédulos. He aquí, todas son hechas nuevas. Dele fuerte alabanza al Rey que vive. Dios prometió la tierra prometida de Canaán al padre Abraham y a toda su descendencia.
Pero habían pasado muchos años a los cuales muchos, la promesa a la cual pensaban que ellos no podían haber adquirido, y al pasar el transcurso del tiempo pensaron que el Señor la promesa que le había dado nunca se iba a dar. Recordemos que cuando Dios abre su boca y dice que te lo ha prometido, no va a tardar esa promesa. Esa promesa no va a tardar. Lamentablemente el pueblo, el hombre, muchas veces es apresurado. Vivimos en un tiempo que todo lo queremos hacer rápidamente. Queremos ahí andar a lo apresurado. Queremos andar ahí muchas veces ahí a nuestra manera. Pero verdaderamente nosotros estamos muy mal acostumbrados. Por eso la palabra del Señor dice: renovaos vuestros entendimientos. Hay que cada día renovarlo. Cada día, hermano, cada día debemos renovar este pensamiento, porque muchas veces tan obsoleto que se vuelve, hermano, quiere andar y cometiendo en los mismos errores que cada vez que Dios nos habla. Y muchas veces nosotros decimos amén, gloria a Dios, aleluya, la palabra estuvo buena, pero no la aplico, no la hago, la pongo por tardía. Todavía nosotros no podemos poseerlo, la corona de vida, amados siervos del Señor. ¿Y por qué Cristo aún todavía no viene? Hermano, a mí yo sí quisiera que Cristo viniera, porque verdaderamente se acabaría todo sufrimiento, toda cosa que está pasando en esta tierra. Pero ¿sabe por qué no viene aún todavía? ¿Sabe por qué? Porque aún no nos encontramos preparados, porque aún nuestras acciones y actitudes aún todavía cometemos errores delante de los ojos de Dios. Aún todavía hay. Había pasado mucho tiempo después de aquello esto. Mira, Josué llevó una pequeña porción a la cual se le prometió la tierra prometida. Esa pequeña porción a la que Dios le permitió, ¿sabe por qué ellos entraron? Porque entraron en un momento, entraron en su vida de reflexión, sabiendo que si ya más atrás no pudieron con Moisés haberlo alcanzado, y si Moisés murió y él quedó atrás, y Dios le permitió a Josué liderar y llevarlos a lo prometido,